Efectos del COVID-19 en la actividad económica de Oruro y su reactivación. Se confirmó el primer caso positivo el 10 de marzo del 2020 en Oruro. Desde entonces, nuestro país de Oruro específicamente vive una crisis económica sin precedentes. Las políticas de contención aplicadas ante la pandemia del COVID-19 cesaron y paralizaron nuestra economía. La curva EPI y la recesión económica. Aplanar la curva de infección inevitablemente aumenta la curva de recesión macroeconómica. Esta inevitable compensación es seguramente la razón por la que algunos líderes retrasan las políticas de contención. Durante el 2005 y el 2009, la región tuvo una suba importante, teniendo un crecimiento promedio anual del 8%, con un pico espectacular del 18,5% del 2008, resultado nuevamente de la minería. Sin embargo, en los años posteriores al 2009 ya se observa la desaceleración del crecimiento económico de Oruro. La tasa disminuyó llegando el año 2012 a porcentaje negativo de crecimiento de menos 1,88%. El año 2013 hay una suma importante del crecimiento a 4,44%, pero no puede recuperarse porque la economía boliviana entra en un proceso de recesión por la caída de los precios internacionales de los minerales y del petróleo. El año 2020, nuestra economía entra en recesión a causa de la pandemia del COVID-19. La economía de Bolivia cayó a menos 8,83%. El impacto del COVID-19 fue mayor en las actividades económicas de Oruro. Nuestro crecimiento del PIB fue negativo en menos 19,12%. Podemos observar que no todas las actividades económicas han sido igualmente afectadas por la pandemia, ya que existen algunas actividades que por su naturaleza tienden a seguir en mayor o menor medida el ciclo de la economía. Es decir, tienden a ser más procíclicos cuando son más afectados por los shocks o contracíclicos cuando son más resilientes a los efectos del ciclo económico. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto variable entre los sectores de la actividad de la economía de Oruro. Algunos sectores han mostrado un comportamiento más procíclico que otros, que han sido más resilientes a la pandemia. Tuvo un alto impacto en transportes y almacenamiento, que registró un crecimiento negativo de menos 36,89%. La construcción cayó en menos 35,49%. La minería tuvo una variación negativa de menos 29,25% el 2020. Entre los sectores con impacto intermedio se encuentran servicios a las empresas, menos 19,33%, el comercio cayó a menos 17,94%, con bajo impacto están los sectores silvicultura, menos 8,9%, la propiedad privada cayó en menos 8,58%. Las actividades de productos pecuarios registraron una tasa negativa de crecimiento de menos 7,03%, y las actividades de servicios financieros y bancarios muestran una tasa relativamente baja de caída en 2020. Las actividades económicas que no tuvieron impacto negativo están en comunicaciones, tuvo una tasa positiva de crecimiento de 4,37. El sector agropecuario, que por su naturaleza eminentemente rural, no fue afectada por la pandemia, 3,92, y los servicios de la administración pública crecieron en 2,18%.